Y aquí ya vimos un poquito de qué es un polinomio, cómo identificar el grado de un polinomio. Vamos a meternos un poquito más con algunas definiciones. Por ejemplo, vimos que un polinomio se define por términos, o más bien es un conjunto de términos, como habíamos visto, ¿no? Lo voy a estar escribiendo aquí, por ejemplo, x cuadrada más 3x, por decir algo. Aquí está. Estos son términos. Término 1, término 2. Y la suma de estos términos se conoce como polinomio. Entonces aquí lo tengo marcado, de hecho. Todo esto de aquí se conoce como término. La suma de diferentes términos forma un polinomio. Donde fíjense que el término tiene diferentes partes. Por ejemplo, lo primero que podemos notar de un término es que tiene un signo. Porque ya en estas matemáticas vamos a ver que existe la parte positiva de los números y la parte negativa de los números. Entonces tenemos un signo. El término siempre debe decirnos si es positivo o negativo. Por ejemplo, aquí sería menos. Por ejemplo, voy a estar poniendo aquí uno. Aquí este es un término. ¿Qué signo tiene el término de aquí? Este tiene un término negativo. Así se dice, negativo. Si yo le pongo el más así, voy a usar el mismo 5x. Este es un término positivo. Pero recordemos también que si yo no le pongo el signo, por ejemplo, si lo pongo de esta manera, 5x, eso ya significa que es positivo. Entonces, siempre que yo no le ponga signo, significa que el término es positivo. Entonces acuérdense, todos los términos deben de tener un signo. Por ejemplo, aquí les puse alguna tablita también para que tengamos más ejemplos. Por ejemplo, este de aquí, que es 6x cuadrado. Acuérdense que si no tiene un signo tal cual del lado izquierdo del coeficiente o de la variable, es positivo. Acá también. Aquí debería haber un más o un menos. Si no hay un signo, significa que esto es positivo. Y aquí fíjense que si nos dice el signo es negativo, entonces este término de aquí es negativo. Muy bien, eso es para el signo, que solo hay dos, o es positivo o es negativo, excepto el no sé, el 0. El 0 no es negativo ni positivo, pero pues tal cual no se pone cuando es 0. Muy bien. El siguiente va a ser el cociente. El cociente, de hecho aquí lo tengo, es una constante, es un valor fijo que no cambia en una expresión matemática o en una ecuación. Si se fijan, nunca va a cambiar, siempre va a ser, por ejemplo, en este caso le puse 4 o menos 4. Por ejemplo, el cociente siempre es el número que está pegado a la variable. Entonces, por ejemplo, 3x, 2x cuadrada, 10x al cubo, y así. Si yo les pregunto cuánto es el cociente, acuérdense, el cociente siempre es el número que está pegado a la variable. Entonces este cociente sería 3. El cociente de este sería 2. Y el cociente de este sería 10. El cociente siempre es el número que está del lado izquierdo. Le podemos poner signo. Acuérdense que si no tiene signo ya es positivo. Pero vamos a poner unos negativos. Por ejemplo, a veces por simplicidad solemos decir ¿cuánto es el cociente de aquí? Y a veces por simplicidad solemos decir que es menos 2, que no es del todo correcto. Lo correcto sería si el cociente es de 2 y el signo es negativo. Pero pues también se entiende, si yo te pregunto el cociente y tú me dices que es de menos 2, pues yo lo tomaría correcto. Ya depende de tu maestro de matemáticas si es muy estricto o no, ¿verdad? Pero a lo mejor hablando muy estrictamente, sí, el cociente es 2 y el signo es negativo. Ahora el exponente.
El exponente es un número que indica cuántas veces se multiplica una base por sí misma. Que esto lo vamos a ver cuando veamos leyes de exponentes, pero una vez lo podemos ver. Este número de aquí nos dice cuántas veces está multiplicando la variable. O sea que la variable se está repitiendo. Por ejemplo, x. De una vez vamos a aprendernos también cómo se menciona x al cuadrado. Cuando tiene un 2 se menciona al cuadrado. Es lo mismo que tener x que multiplica a x. Si yo tengo x al cubo, ¿cuántas veces estaría multiplicando esto? Es x que multiplica a x que multiplica a x. Y así sucesivamente. Si yo le pusiera x a la 5, ¿cuántas veces estaría multiplicando esto? 5 veces. X que multiplica a x que multiplica a x que multiplica a x que multiplica a x. La x está multiplicando 5 veces. Entonces el exponente de aquí nos dice que tantas veces se está repitiendo la variable. Entonces esto es muy importante, que no se les olvide. También, por ejemplo, hay un caso particular donde, por ejemplo, si yo te pregunto x a la 0 es cuántas veces se está multiplicando la x, y se está multiplicando 0 veces, o sea, no se está multiplicando. Yo sé que es un poquito confuso, pero para no confundirnos, x a la 0 siempre va a ser 1. O más bien, todos los números a la 0 siempre van a valer 1. Por ejemplo, si yo le pongo aquí otra variable, como puede ser z, vamos a usar z. Z a la 0 es igual a 1. Si yo les pusiera cualquier número, 1000 a la 1, esto es igual a, 1000 a la 0, esto es igual a 1. Entonces, regla muy importante de las matemáticas: todo número, toda variable elevada a la 0 es igual a 1, que no se les olvide. Y bueno, ya vimos el signo, ya vimos el coeficiente, ya vimos el exponente. Nos falta ver la variable o la base. Esto también se suele decir como base, literal o variable, que casi siempre lo van a encontrar como variable. Que la variable es simplemente la letra que estamos utilizando para representar que ese número de ahí va a cambiar. Va a estar cambiando constantemente. O que le podemos dar diferentes valores. Por eso se le conoce como variable. Muy bien. Y ahora sí, cuando tenemos los 4 definiciones o conceptos que acabamos de utilizar, tenemos lo que se conoce como una variable. Entonces tenemos un signo, tenemos un coeficiente, tenemos una base y tenemos un exponente, tenemos un término. ¿Y qué pasa cuando empezamos a combinar términos? Tenemos lo que habíamos visto hace rato. Tenemos un polinomio, que ya sabemos sacar el grado y todo eso. Por ejemplo, aquí tengo diferentes ejemplos. Este de aquí, vámonos con este aquí, lo voy a escribir nada más para que se alcance a apreciar un poquito más. Ahí está, este de aquí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el cociente? Acuérdense que el cociente es el número que está multiplicando a la variable. Que cuando hablamos de multiplicación, a lo mejor también hay que aclarar esto, porque cuando estamos entrando con el álgebra es un poco confuso. Pero se entiende por multiplicación cuando dos variables están pegaditas. Por ejemplo, si yo te pongo x, y, estas dos variables de aquí se están multiplicando. Si yo te pusiera x, y, z, esas tres variables de aquí se están multiplicando. Ahora, si yo te lo pusiera así, 3x, se entiende que esto de aquí se está multiplicando. O sea, el 3 multiplica a x, o lo que es lo mismo, 3x. Entonces, cuando yo digo que el cociente está multiplicando la variable, también es el número que está pegadito a la variable, lo está multiplicando. Y siempre se pone del lado izquierdo.
No es normal que, por ejemplo, x3, esto no es normal que se haga, es incorrecto. Entonces siempre es 3x. O sea, 3 veces x. Ahora sí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el cociente de este término que pusimos aquí? El cociente es el número que multiplica las variables. A variable o variables, pueden ser varias. Y sería cociente 2/3. El signo, acuérdense que si no tiene signo, el signo es positivo. El exponente, pues en este caso hay dos, sería n y menos 3. Y la variable pues ya sería z y y o z y. Muy bien.